Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy, en nombre del Centro Cultural Pedro Paulet, estamos organizando estas ponencias sobre la rama de automatización y control. Y hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Eber Josué Guajardo Benavides, quien es ingeniero en control y automatización, con sólida experiencia en el desarrollo de software embebido, robótica y sistemas de control avanzado. Actualmente, él se desempeña como Principal Controls Engineer en Emerson Automation Solution, liderando proyectos con FPGA y controladores industriales orientados a la innovación y eficiencia. Él además es profesor de robótica industrial en la Facultad de Ingeniería del UNAM, donde promueve la aplicación práctica de la automatización y el control inteligente. Con ustedes, el doctor Guajardo Benavides. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? ¿Claro? Sí, correctamente. A ver, vamos a... Si me permites compartir pantalla. Vamos a ver. Me indican, por favor, si pueden ver mi pantalla. Hace un momento sí se veía, doctor, ahora ya no. A ver. ¿Y ahora? Se ve, se ve. Ok. Bueno, pues primero que nada, quiero agradecer la invitación por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, para yo brindarles esta plática sobre mi línea de investigación que tiene que ver con teleoperación bilateral, específicamente en robots manipuladores, ¿sí? Esta presentación básicamente es mi tema de tesis del doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues el contenido de esta presentación es el siguiente. Voy a hablarles primero que nada de una breve introducción en donde presento la motivación de este trabajo de investigación, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros nos interesó de este tipo o clase de sistemas de teleoperación bilateral? Repito, en robots manipuladores, porque pues la teleoperación bilateral puede aplicar a muchos otros sistemas que son controlados a distancia. Y qué problema estamos planteando, ¿no? Y cómo lidiamos con él y cómo lo resolvimos, ¿no? Seguido voy a presentar... Disculpe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, doctor. Se dejó de ver la pantalla presentada. Sí, es lo que te decía, que tenía problemitas ahí. Ya, ahora sí se ve correctamente. Ok. Muy bien, vamos a plantear un poquito esto. Bien, voy a hablarles del objetivo general, ¿verdad?, que estamos planteando para la solución de este problema que voy a mencionar a continuación. ¿Qué hipótesis planteamos nosotros y qué es lo que estábamos dispuestos a probar, ¿verdad?, después del planteamiento del problema, cómo atacar ese problema y qué es lo que tenemos actualmente en el estado del arte, ¿sí? Seguido presento el esquema propuesto, en donde presento el modelo de todo el sistema de teleoperación bilateral, que son a grandes rasgos un par de manipuladores que se están comunicando a larga distancia o que se pretende comunicar a larga distancia. Después les presento el diseño del controlador que nosotros propusimos, ¿verdad?, que lo que garantiza es que el robot remoto sea estable. Es decir, lo que queremos es que siga una trayectoria impuesta
por un robot que está localmente en algún sitio donde pues está un operador, ¿no? Y lo que se quiere es que el robot remoto siga ese movimiento y pues necesitamos primeramente garantizar estabilidad. Después presento el diseño del estimador, ¿sí? En donde pues aquí a grandes rasgos lo que estamos estimando son aquellas variables de fuerza y velocidad que son necesarias para nosotros poder controlar todo el sistema de teleoperación bilateral, pero sin uso de sensores, ¿no? Eso pues vuelve a grandes rasgos, vuelve más competitivo nuestro diseño. Después presento el teorema, ¿verdad? De nuestro esquemador propuesto y lo que queremos probar analíticamente, de manera teórica, la estabilidad y convergencia del controlador y del estimador, y presento algunos resultados experimentales. El tema que sigue después de nuestro esquema propuesto trata de un estimador de fuerza adaptable. Es decir, dada algunas desventajas que se presentan en nuestro esquema propuesto, pues más que nada tiene que ver con el conocimiento explícito del modelo matemático de manipulador. Entonces, lo que pretendemos aquí en este punto es cómo nosotros podemos lidiar con un estimador adaptable que al desconocimiento del modelo nosotros podemos seguir estimando fuerza. Entonces tenemos alguna investigación breve en este punto y también de igual manera presento algunos resultados experimentales. Después, en este punto específico, les hablo de una investigación realizada en la Escuela Central de Nantes, ahí en Francia, en donde el estudio de fue sobre identificación paramétrica. Aquí lo importante de esto es, pues, ¿qué tiene que ver esto con teleoperación si aquí nada más hablamos de un manipulador? Bueno, la aplicación es de uso médico, pero en la medicina también se ocupa en teleoperación. En este caso específico, lo que se pretende es estimar los parámetros de la herramienta médica que sujeta el manipulador o el robot asistente para nosotros compensar la gravedad y que el cirujano, cuando esté moviendo al robot, no sienta el peso de los eslabones, ¿no? Pero de igual manera, en teleoperación bilateral, se requiere también cancelar los efectos gravitatorios. Entonces, está relacionado de cierta manera esta estrategia con lo que estamos proponiendo en conjunto, porque la idea principal es, pues, hacer extender este estudio a teleoperación, ¿no? Y pues pasamos a las conclusiones de estas tres investigaciones y algunos artículos publicados. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos motivó principalmente? Porque, vaya, cuando alguien hace un doctorado, pues necesitas escoger un tema en particular. Pero principalmente es que esta clase de sistemas son muy interesantes porque permiten a nosotros aplicar o tiene una amplia aplicabilidad el uso de esta clase de sistemas en distintos campos. La teleoperación la podemos imaginar en aplicaciones espaciales, aplicaciones industriales en donde ya no puede estar el humano en un ambiente ya poco accesible o que implique un riesgo, ¿no? Y que se necesite un dispositivo remoto que haga la tarea, pero controlada a distancia por un operador. Y por supuesto, pues aplicaciones médicas, ¿no? Que es algo ya más serio, más avanzado y que pues se tiene que considerar ciertas estándares y mucho que estudiar ahí, porque ya cuando implica al humano, ¿verdad? O sea, una interacción humano-máquina, una intervención quirúrgica, pues ahí sí hay que considerar mucho la estabilidad, sobre todo. Ahora, otro de los puntos que nos motiva es el estudio de los retardos.
bueno, más que el estudio es cómo lidiar con los retardos en la comunicación, porque cuando hablamos de teleoperación, evidentemente hay retardos en el tiempo que son inminentes y que no podemos controlarlos. Y estos afectan principalmente estabilidad, telepresencia y transparencia, que son conceptos fundamentales a considerar en teleoperación bilateral. Primeramente, estabilidad, que nuestro sistema se comporte de una manera estable. Después, ¿a qué me refiero con estabilidad? Sino que el robot siga la trayectoria o cerca de la trayectoria que yo le estoy imponiendo a lo lejos y que no se salga de esa trayectoria impuesta. La telepresencia, pues es más un concepto, ¿cómo llamarlo? Subjetivo, porque no se tiene de manera cuantitativa cómo nosotros podemos evaluar la telepresencia, porque esta se refiere a que el ser humano sienta que está en el ambiente remoto, ¿sí? Es decir, el robot remoto tiene interacción con algún entorno, puede ser un humano, puede ser cualquier objeto, y él envía su información al robot local, de tal manera que el robot local ejerza una fuerza, ejerce una fuerza al humano, ¿sí? Y el humano pues va a sentir lo que supuestamente está sintiendo el robot remoto, que esa es la idea. Entonces, de cierta manera, el humano podría sentir que está en el ambiente remoto sin físicamente estarlo. Pero ¿cómo evaluamos eso? Es algo que no se podría decir, ¿verdad? Ciencia cierta. Y el otro concepto es transparencia. Aquí sí tenemos una forma de decir que el sistema de teleoperación es transparente, porque a lo que refiere es que la impedancia impuesta por el objeto de contacto sea igual a la impedancia, ¿verdad?, impuesta por el entorno. Entonces, ese es el objetivo cuando hablamos de transparencia. Sin embargo, cuando ya hay retardos en la comunicación, pues eso se ve arruinado. O sea, ya no podemos hablar en sí de transparencia. Y lo que hablamos en este caso es de una correspondencia cinemática con retardo, ¿no? Y por último, lo que nos motiva a este estudio es la estimación de fuerza. La estimación de fuerza es importante en primera porque nos ayuda a reducir costos en la implementación, porque quitamos sensores de fuerza que son realmente costosos, que son de posiblemente altas dimensiones, que ya no se puedan ensamblar, etcétera, ¿no? Y pues eso hace más competitivo nuestro diseño en el mercado, porque estamos asegurando que cumplimos los objetivos en teleoperación sin medir la fuerza. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos planteando aquí? Lo que estamos planteando aquí es básicamente cumplir con los 3 casos particulares de interés en teleoperación bilateral. Es decir, nosotros queremos diseñar un esquema de control estimador que cumpla con estos 3 casos en particular de interés. El primero de ellos trata sobre movimiento libre. Aquí básicamente no hay interacción humano-máquina y lo que se pretende aquí es que el robot remoto siga la trayectoria del robot local, ¿sí? Siga la trayectoria del robot local y de manera viceversa el robot local pues siga la trayectoria del robot remoto de una manera que lleguen a un consenso o lo que llamamos nosotros una correspondencia cinemática con retardo. ¿Qué es lo que pretendemos aquí? Que la posición articular del robot local sea igual a la del robot remoto con retardo y viceversa, ¿no? Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo trata sobre movimiento libre del manipulador remoto.
Aquí ya hablamos de una interacción humano-máquina en donde hay un operador que manipula al robot local, ejerciendo una fuerza, y el robot remoto, pues lo que su tarea es seguir la trayectoria del robot local. Es decir, la posición articular del robot remoto debe ser igual a la del robot local retardada. Y el tercer objetivo, que es el más interesante, es cuando ya tenemos interacción de fuerzas externas en ambos manipuladores. Tenemos un entorno o ambiente, ¿sí?, del lado del robot esclavo o remoto, y tenemos al mismo humano manipulando el robot local. Entonces aquí la idea es cumplir uno de estos tres objetivos: seguimiento de posición del robot local, que siga la posición del robot remoto con retardo. El segundo objetivo es que la fuerza que se ejerce en el ambiente o el entorno sea igual a la que ejerce el humano en el robot local retardada. Y el más importante, o lo que a nosotros nos interesa más, es ambas respuestas simultáneas. Que esto se resume a la reconstrucción, ¿sí?, de esta superficie de manera virtual en el robot local. ¿Qué quiere decir? Que el humano está reconstruyendo esa superficie, pues podemos decir en el aire, ¿no? Pero está sintiendo una fuerza que debe ser igual a la que el robot remoto está ejerciendo en el entorno. Esa es la idea principal. Entonces, si se fijan, yo necesito información de fuerza, ¿sí? Para lograr ese objetivo yo necesito información de fuerza, pero pues estamos planteando que vamos a estimar la fuerza. Entonces, en este sentido, pues el diseño se vuelve más complejo, porque necesitamos garantizar primero que la fuerza que estamos estimando sí está convergiendo a la real, y además que la retroalimentación del controlador con esa fuerza estimada cumple el objetivo de seguimiento de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo es que queremos, en primera, lograr el objetivo de seguimiento de trayectoria y control de fuerza con retardos variantes en el tiempo. ¿Y cómo hacemos esto? Bajo el esquema de un control estimador. ¿Qué quiere decir? Que queremos lograr una correspondencia cinemática con retardo, sin mediciones ni de fuerza ni de velocidad. Lo que quiere decir esto es que cada control, cada esquema va a estar programado en un manipulador, y la información que ellos se transmitan es la fuerza retardada, pero la estimada de cada uno, y la posición medida. O sea, que la única información que yo tengo medida es la posición. Entonces, las variables que se transmiten es posición medida y fuerza estimada. La que recibe cada manipulador, o sea, si el robot local recibe la fuerza estimada y la posición medida del robot remoto, va a cerrar el lazo de control con esa información que la va a considerar como señales deseadas. Entonces, con eso podemos hacer un sistema de error en nuestro esquema de control. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea principal. Pero estamos aquí sujetos a retardos en la comunicación. Muy bien. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Hablé un poco del objetivo, pero ¿qué en general, qué representa? Entonces, nuestro objetivo es seguimiento de fuerza en el robot remoto en particular, es decir, que la fuerza que el humano está ejerciendo, que la fuerza que se ejerce en el entorno por el robot remoto sea igual a la del humano, y que la posición del robot local sea igual a la del robot remoto. Esto me está hablando que si yo obtengo estos dos objetivos de manera simultánea, estoy reconstruyendo
la superficie de manera virtual en el robot local. Y eso pues nos permitiría a nosotros decir, el humano pues va a sentir que está en el entorno remoto, que es el objetivo principal, ¿no? Ya en distinta, pues en la aplicación que se someta a este esquema, pues es básicamente que el humano sienta que está haciendo el trabajo como si estuviera en el ambiente remoto. Pero ¿qué estamos planteando como hipótesis aquí? Lo que estamos diciendo y que queremos probar es que las fuerzas externas las podemos estimar únicamente con medición de posición. Sin embargo, tenemos que considerar estos 3 puntos, estas 3 suposiciones. Estamos diciendo que las fuerzas aplicadas tanto por el operador como la que se ejerce en el ambiente están acotadas, lo cual es algo realista. También asumimos que los retardos en la comunicación y que sus derivadas están acotadas y que a priori conocemos el modelo dinámico de los manipuladores. Esas suposiciones son las que estamos considerando para nosotros probar nuestra hipótesis. Ahora, ¿qué tenemos en el estado del arte sobre este tema? Aquí presento algunas referencias que tratan unas sobre específicamente teleoperación, pero considerando mediciones de fuerza, que lo cual pues, es lo que queremos evitar. Otros tratan sobre estimación de fuerza, pero únicamente con un solo manipulador. Pero además, asumen que las fuerzas externas tienen un comportamiento pasivo, es decir, que básicamente no se puede inyectar energía a los manipuladores. Eso es posible, o sea, eso es realista si fuera el entorno, pero un humano considerarlo como un sistema pasivo, pues es poco realista porque en sí el humano está inyectando una energía al sistema. Entonces es un poco realista asumir que el humano también representa un sistema pasivo como si fuera, por ejemplo, un masa resorte amortiguador. ¿Sí? Entonces, nuestras suposiciones son más realistas porque únicamente estamos diciendo que la fuerza del humano y la del entorno están acotadas, que pueden ser variantes en el tiempo, sí, pero estamos asumiendo que están acotadas y no estamos diciendo que tiene una dinámica asignada de manera pasiva, ¿vale? Entonces, pues esto nos permite a nosotros, claro que complica más el análisis, pero vuelve más realista y más interesante el trabajo de investigación, porque ya estamos tratando de una aplicación más real, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo aquí? Primero que nada, nos basamos en un modelo para cada manipulador, ¿sí? Tenemos el modelo del robot local, el modelo matemático y el modelo del robot remoto. Ambos tienen la misma estructura con la convención Euler-Lagrange, en donde tenemos la primera parte es la matriz de inercia que multiplica las aceleraciones articulares. La segunda parte trata sobre las fuerzas centrífugas y de Coriolis. Esta parte representa la fricción viscosa. Y la última parte representa el vector de pares gravitacionales, ¿no? Y lo que nosotros estamos considerando como entrada a nuestro sistema es una entrada controlada por nosotros, que es nuestra ley de control o nuestro esquema de control, y las fuerzas externas. En este caso, en la de local corresponde la fuerza del humano y la del remoto la del entorno, ¿no? Entonces, estas fuerzas no las conocemos, pero lo que pretendemos es estimarlas. Entonces, nos estamos basando en este modelo para diseñar nuestro esquema de control. Ahora, con el fin de lograr seguimiento de posición y de fuerza, estamos proponiendo este conjunto de variables auxiliares. El primer conjunto trata sobre el control de posición, en donde se proponen algunas variables deslizantes
términos discontinuos, y el control de fuerza pues ya es más un control sin términos no lineales. En resumidas cuentas, este conjunto de variables representa un controlador PID no lineal. La no linealidad está aquí en esta función signo, pues que sabemos que pues es una función discontinua. Entonces ahí ya hay una parte no lineal, ¿no? Entonces, el controlador que estamos proponiendo para tanto el robot local como el remoto son los siguientes. Tenemos exactamente el mismo controlador para cada manipulador, en donde el primer término es aquel que asigna disipación y que nos va a ayudar a la convergencia, ¿verdad?, de los errores. El segundo término corresponde al control de posición, que es básicamente el PID no lineal, y los últimos dos términos corresponden al control de fuerza, que en resumidas cuentas es un proporcional integral. Entonces, con estas tres partes, en lazo cerrado, debo ser capaz de demostrar estabilidad del sistema y que los errores de posición y de fuerza estén, si no son cero, que estén por lo menos acotados con una cota arbitrariamente pequeña. Ahora, se me olvidó mencionar, aquí lo que estamos considerando para el control de fuerza, pues no es la fuerza medida. Estamos diciendo que son fuerzas estimadas. Es decir, el robot que recibe la información de la fuerza estimada, como les había mencionado, del otro robot, pues va a cerrar el lazo de control o el sistema de error de fuerza corresponde a variables estimadas. Entonces yo necesito diseñar un estimador, ¿no? Perdón. ¿Y este estimador cómo lo diseñamos? Como estoy diciendo desde el principio que conozco la dinámica de los manipuladores, yo puedo definir estas variables auxiliares, ¿sí?, que lo que nos va a ayudar es a obtener una estimación directa de las fuerzas externas a través de la dinámica que les había mencionado. Sin embargo, no podemos asegurar que estas fuerzas estimadas son las reales, porque es una estimación en lazo abierto al final de cuentas. Pero esta estimación en lazo abierto lo estamos complementando con un estimador que corresponde a un filtro, ¿sí?, ya en lazo cerrado. ¿Qué quiere decir? Este filtro o sí, es un filtro, pero se le llama de residuo. Lo que estamos considerando como residuo pues son las fuerzas estimadas. Entonces, a grandes rasgos, pues estos son filtros paso bajas no lineales, dado que tiene unos términos discontinuos usando la función signo, en donde la variable deslizante corresponde al residuo menos la estimación que hicimos en lazo abierto. ¿Qué quiere decir? A grandes rasgos, yo recibo la posición articular de los manipuladores y como conozco el modelo, yo puedo hacer una estimación previa directa en lazo abierto utilizando diferenciadores, ya sea basados en modos deslizantes o diferenciación sucia o de Euler, etcétera. Y esto nos arrojaría una primera estimación en lazo abierto, pero les había dicho que esta se pasa a través de un filtro ya en lazo cerrado y resulta una variable que le llamamos de residuo. Bueno, entonces a ese residuo nosotros lo estamos considerando como la fuerza externa estimada. Entonces, este bloquecito está inmerso en nuestra ley de control. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy cerrando el lazo de control de fuerza con una señal estimada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi esquema control estimador debe garantizar que la estimación de fuerza converge, ¿verdad?, ya sea a una región próxima a la real, pero además
que las variables tanto de posición como de fuerza real sean iguales a las que se está compartiendo entre ambos manipuladores. Que en resumidas cuentas estamos diciendo que el error de posición y el error de fuerza podemos demostrar que están últimamente acotadas, pero no necesariamente valores cero, ¿verdad? Y esto lo estamos considerando en este teorema. El teorema dice que cuando consideramos el esquema propuesto en lazo cerrado, yo puedo comprobar en tiempo finito, ¿va?, que tanto los errores de seguimiento como de estimación de velocidad y fuerza permanecen acotadas. Pero una cosa es que permanecen acotadas y otra cosa es que tan próximo está el error de ser igual a cero. La segunda parte del teorema satisface que la magnitud de los errores de posición y de fuerza están últimamente acotadas por constantes arbitrariamente pequeñas. ¿Qué quiere decir arbitrariamente pequeñas? Que yo puedo definir una ganancia a mi elección que haría pequeñita esa cota, ¿no? Entonces en el teorema se demuestran estas desigualdades en donde dependen de parámetros que ya son parte del controlador, que yo puedo definir para hacer más pequeñitas esas cotas. Entonces, no puedo demostrar que los errores van a ser cero, pero sí puedo demostrar que van a ser muy próximos a cero, y para efectos prácticos, pues eso es aceptable hasta cierto punto, porque pues en la práctica no necesariamente llegas a un error igual a cero, pero sí próximamente, ¿no? Y esto es lo que estamos demostrando de manera teórica, matemática, con el teorema. Ahora, ¿qué se obtuvo en resultados experimentales? Aquí les muestro un caso en particular en donde lo que estamos haciendo aquí es la reconstrucción de una superficie deformable, ¿sí?, en donde el humano debe sentir esa deformación. Y el retardo que estamos induciendo aquí es de 1.3 segundos, que en realidad es un retardo bastante considerable, porque el robot va a recibir esa información con una media de 1.3 segundos. Entonces, es algo complicado, es una aplicación pues ya con restricciones más fuertes. Entonces aquí además de que la superficie es deformable, entonces se vuelve más complejo la estimación y el control de fuerza, tanto de fuerza como de posición. Y este fue el experimento. También se replicó el mismo experimento con superficies más rígidas, en donde el resultado es mejor. En este caso decidí poner este ejemplo porque es nuestro caso más complicado. Entonces, ¿qué se obtuvo en los resultados experimentales? Aquí lo que estoy mostrando es las tres posiciones articulares de los robots, tanto local como remoto. Son robots de 3 grados de libertad. Entonces, aquí es el resultado del seguimiento de posición en una superficie elástica, ¿no? Lo que estamos diciendo es que el robot local, el objetivo es que el robot local siga la posición del robot remoto retardada. Entonces aquí podemos ver que existe un retardo, pero si yo dejo en una posición constante, ¿verdad?, al robot local, pues lo que se espera es que el robot local tenga la trayectoria del robot remoto, como vemos aquí, que llega a una convergencia. Entonces ya las posiciones prácticamente son las mismas. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, aquí podemos ver en esta señal azul que hay una pequeña desviación porque el humano intentó penetrar más, pero el robot remoto, que tiene contacto directo con la superficie, ya con la elasticidad, pues ya no pudo bajar más, entonces le comunica al robot local que ya no puede bajar a grandes rasgos, y el local ejerce la fuerza necesaria para que el humano la sienta y regrese a la posición que le está diciendo, ¿no? Muy bien.
Esto es por parte del control de seguimiento de posición. Ahora, en la estimación de fuerza tenemos estos resultados. Aquí les presento del lado izquierdo la estimación de fuerza del lado local, es decir, la fuerza estimada del humano. Fíjense que aquí es más complicado estimar la fuerza del humano porque simple y sencillamente el humano pues está ejerciendo una fuerza en el aire, entonces no tiene una superficie física de la cual nosotros podamos decir que ya no hay movimiento, sino que el humano pues tiene, como inyecta energía, puede bajar un poquito más, entonces es más complicada de estimar. Sin embargo, vemos una tendencia que nos dice pues que nuestro algoritmo sí está intentando estimar una fuerza, ¿no? Pero en realidad pues sí es más complicado que en el caso particular del robot remoto, ¿no? Donde aquí estamos estimando, sobre todo en la dirección Z, que es la tercera componente, ¿verdad? Donde se ejerce la fuerza principalmente. En la estimación de fuerza en el lado remoto, pues es más próxima a la real, ¿no? Nuestra fuerza estimada es la azul y la señal medida es la roja. Ojo, estamos midiendo la fuerza para comparar con la que nosotros estamos estimando. No quiere decir que estamos cerrando el lazo de control con la señal de fuerza medida. Ahora, con estos resultados, lo que más nos interesa es el seguimiento de fuerza. Es decir, la fuerza real que se está ejerciendo en el robot remoto, fíjense que es prácticamente igual, sobre todo en el eje Z, que es el que nos interesa, es prácticamente igual a la del humano, ¿sí? que envía hacia el robot remoto, que es nuestro objetivo realmente que nos interesa. Entonces, con este resultado en fuerza y en posición, a grandes rasgos estamos diciendo que estamos reconstruyendo la superficie de manera virtual. Entonces eso, pues, nos beneficia porque estamos diciendo que, en primera, que nuestro esquema funciona y que es confiable, ¿sí? Y que podríamos extender la investigación a casos ya un poco más serios. Lo que hicimos al final en mis últimos días de investigación es adquirimos un maniquí en donde pues la investigación de esto continúa y ahora tenemos compañeros que están haciendo lo mismo, pero ahora con una aplicación más seria, ¿no? Ya con maniquís de simulación que lo que se pretende es simular el torso humano. Ahora, el estimador adaptable, en vista de que tenemos la desventaja de que nuestro esquema depende explícitamente del conocimiento de modelo, aquí estamos planteando diseñar un estimador de fuerza que no dependa explícitamente del conocimiento de los parámetros del modelo, como por ejemplo que no dependa de la masa, que no dependa de los momentos de inercia, que no dependa de los centros de masa, etcétera, ¿no? Estamos aquí lidiando con un caso más complicado y que pues sí requiere de otras suposiciones que son ya un poquito más alejadas de la realidad. En principio, estamos considerando una propiedad en particular de los robots manipuladores que es la parametrización lineal. ¿Qué quiere decir? Que el modelo del manipulador, aquí estamos hablando únicamente de un solo manipulador, lo podemos describir como el producto de una matriz Y que llamamos regresor por un vector de parámetros constante que asumimos que no conocemos, como la masa, los centros de masa, momentos de inercia. Y además estamos definiendo las fuerzas externas en el espacio cartesiano. Es decir, las fuerzas que están en el espacio articular las estamos transformando, las vamos a transformar en el espacio cartesiano a través de este jacobiano, ¿no? Eso es una de las aplicaciones del jacobiano, por cierto. Entonces nosotros podemos reescribir nuestro modelo del robot como vemos en la ecuación 30. Por un lado tenemos la dinámica representada con una parametrización lineal
Y por otro lado tenemos las fuerzas en el espacio cartesiano, o sea, X, Y, Z, multiplicada por el jacobiano. Entonces lo que estamos diciendo aquí es, tenemos tanto las fuerzas que no conocemos, por un lado, y los parámetros del robot que no conocemos. Entonces, aquí lo que estamos proponiendo es cómo juntamos esos dos variables desconocidas en un solo término que podemos utilizar nosotros a nuestra ventaja y aplicar algoritmos adaptables. Sin embargo, tenemos que asumir lo que les había mencionado, pues es una suposición fuerte. Tenemos que asumir que las fuerzas externas tienen un comportamiento más a resorte amortiguado. Aquí estamos diciendo que el entorno tiene una superficie poquito deformable, que tiene una masa, un coeficiente de rigidez y un coeficiente de fricción. ¿Por qué estamos considerando esto? Este modelo pues es basado en este trabajo que trata sobre control de impedancia. Pero lo estamos utilizando a nuestra ventaja porque de cierta manera esta expresión es un sistema lineal. Y como estamos hablando de parametrización lineal, pues lo podemos utilizar nosotros a nuestra ventaja, de tal manera que obtengamos un modelo extendido parametrizado. ¿Cómo es esto? Pues el término que incluye la fuerza externa, que es este producto, ¿no? O sea, un regresor, lo estamos descomponiendo de igual manera las fuerzas externas como un regresor y un vector de parámetros desconocidos, que ahora son las masas, el coeficiente de fricción y coeficiente de rigidez, y lo estamos incluyendo a los parámetros desconocidos del robot, de tal suerte que podamos nosotros obtener un modelo parametrizado lineal que incluya tanto los parámetros del robot como los parámetros de las fuerzas externas en un solo término. Pero aquí una de las desventajas es que, pues, si vemos aquí, hay variables que son de aceleración. Entonces, estamos diciendo aquí que no medimos aceleración porque no obtenemos esa información. Entonces, ¿cómo eliminamos esa dependencia? Lo que hacemos aquí es obtener un modelo parametrizado filtrado. Es decir, filtramos todo el modelo de tal manera que ya no dependa de las aceleraciones y únicamente quede en términos de velocidad y de posición. Entonces, a este término nosotros ya podemos aplicarle cualquier técnica de adaptación o ley de adaptación que conozcamos. En particular, lo que estamos aplicando nosotros para lo que nosotros queremos identificar, pues es este vector, los parámetros del robot y los parámetros de las fuerzas externas. Porque esto asumimos que es conocido. Conocemos la estructura no lineal de tanto del robot y la parte lineal de las fuerzas externas. Entonces, puede ser aplicando mínimos cuadrados, puede ser otras leyes modernas de adaptación, etcétera. Pero en particular, la ley de adaptación que estamos aplicando es la propuesta en Arteaga, en donde estamos considerando una ley de adaptación, ¿verdad?, para cada parámetro basada en modelizantes con una exponencial variable. ¿En qué nos va a ayudar esto? Este exponencial o este término de error, ¿verdad?, básicamente incluye el error de estimación paramétrica. Y este exponente variable nos permite a nosotros estimar esos parámetros en un tiempo fijo. O sea, podemos demostrar teóricamente que si obtenemos un pulso de excitación suficiente cuya duración esté dentro de este intervalo, es decir, si yo obtengo un pulso de excitación producto del movimiento del robot que dure cierta cantidad de tiempo, yo puedo demostrar matemáticamente que los parámetros estimados van a converger a los reales en tiempo fijo. ¿Qué quiere decir en tiempo fijo? Que yo puedo determinar exactamente una cota, el tiempo de convergencia de los parámetros. ¿Qué quiere decir? Que no va a depender de las condiciones iniciales. Y eso se logra siempre y cuando
cumplamos esta regla de sintonización. Entonces, si cumplimos esta regla de sintonización y el robot se mueve y produce un pulso de excitación que dure por lo menos esta cantidad de tiempo, con esta ley de adaptación yo puedo asegurar que los parámetros van a converger a los reales en tiempo fijo. Muy bien. Entonces, una vez que hayamos estimado esos parámetros, pues lo que nos interesa a nosotros es estimar la fuerza externa. Entonces, vamos a diseñar un estimador de fuerza utilizando los parámetros de las fuerzas externas que ya estimé. Y el estimador que estamos proponiendo tiene esta forma, ¿sí? Aquí depende de la estimación de la derivada del regresor utilizando diferenciación de Levant o robusta con modelizantes y el conocimiento mismo del regresor. Entonces, este estimador lo estamos considerando nosotros para nosotros ahora sí que estimar las fuerzas externas a través del jacobiano y de los pares que nosotros estamos calculando. Entonces, de esa manera yo estoy estimando las fuerzas externas y ya puedo aplicar alguna ley de control que incluya fuerza retroalimentada, pero utilizando la estimación de la misma. ¿Cómo fue el experimento aquí realizado? El experimento consiste en un manipulador ejerciendo una fuerza en la dirección Z de esta hoja de acrílico que es suficientemente deformable, haciendo movimientos circulares sobre el mismo, ¿no? Sobre la misma hoja. Aquí tenemos un sensor de fuerza, pero no estamos únicamente es para comparar los datos con nuestra estimación. Entonces los resultados fue lo siguiente. Aquí vemos que cuando se obtiene un pulso de excitación, activa nuestro estimador y aseguramos de que converja pues muy próxima a la señal real, que es la roja, o sea, la señal que está siendo adquirida por el sensor de fuerza. Entonces esto fue un primer intento de diseño de un estimador de fuerza adaptable. Pero aquí hay que mencionar que no es fácil llegar a estos resultados. Se tuvieron que hacer muchas pruebas y muchas condiciones de ejecución de la tarea para llegar a esto. Entonces, a grandes rasgos, pues es un primer intento, pero pues todavía nos dice que hay más que investigar por ahí, ¿no? Muy bien. Continuando ahora con la investigación realizada en la Escuela Central de Nantes, en Francia. Aquí lo que se trató es aplicar la misma idea, ¿verdad?, obtenida en la parte adaptable, la misma técnica de adaptación, pero ahora con el fin de identificar los parámetros inerciales de la herramienta médica. ¿Y para qué es esto? En resumidas cuentas, cuando un cirujano usa un robot asistente, hay una aplicación en donde el cirujano pues mueve, ¿verdad?, al robot para que el robot lo asista en una cirugía. Pero ¿por qué mover a un robot?, se preguntarán. Básicamente el robot lo que va a hacer es detener al médico cuando esté en una zona prohibida. Por ejemplo, si está insertando alguna aguja y va a darle a un órgano, pues el robot lo detiene. Esa es una de las aplicaciones y pues hace menos invasiva la intervención quirúrgica. Sin embargo, la importancia de cancelar la gravedad radica en que el médico no deba sentir el peso del robot en sí. ¿Cómo se logra eso? Pues cancelando la gravedad, ¿sí? ¿Y cómo se cancela la gravedad? Pues conociendo todas las masas de los eslabones, lo cual es una tarea compleja porque en principio pues tienes que conocer la masa, los centros de masa.
que no es fácil de conocer en un manipulador. Entonces nosotros estamos proponiendo la misma idea de adaptación aplicado ya a un robot de uso médico, ¿sí? Y ahí se obtuvieron algunos resultados interesantes, pero que todavía pues presenta retos, ¿eh? Para seguir nosotros investigando y pues obtener mejores resultados. Aquí la idea es, en los resultados experimentales, es estimar los parámetros inerciales de esta pinza. Pero podemos imaginar otras herramientas, ¿no? Como por ejemplo alguna aguja, algunas pinzas de corte, etcétera, ¿no? Lo que se pretende es que el robot, cada vez que se le cambie una herramienta, compense ese peso. Entonces, si se fijan, no es necesario estar estimando cada uno de los parámetros de cada eslabón, ¿sí? Únicamente los de la herramienta. Entonces, nosotros podemos asumir desde un principio que conocemos los parámetros inerciales de cada eslabón porque ya lo hicimos una vez, ¿sí? Con cualquier método, por ejemplo, mínimos cuadrados o cualquier ley de adaptación, pero podemos nosotros asumir que ya lo conocemos a priori y únicamente nos enfocamos en las de las herramientas cuando se están cambiando en alguna intervención quirúrgica. Entonces, nosotros utilizamos la misma propiedad de parametrización del manipulador, en donde el modelo que estamos considerando cuando no tiene la herramienta puesta, pues es este. Tiene un término que llamamos tau 0, que son los torques de cada motor, de cada articulación, sin la herramienta puesta. Entonces, como estamos diciendo que conocemos a priori los parámetros de esos eslabones del robot sin la herramienta puesta, y quiere decir que entonces conocemos los parámetros, todo el vector de parámetros de que representa cada eslabón, y pues el regresor también lo asumimos que lo conocemos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cada parámetro de cada eslabón de todo el robot sin la carga puesta es conocido. Y bueno, ¿cuáles son esos parámetros? Como cada cuerpo rígido está compuesto por 10 parámetros inerciales, es decir, cada masa hay 3 de centro de masa, o se le llama primeros momentos porque los centros de masa son multiplicados por la masa, y tenemos 6 parámetros de inercia. Entonces suman una cantidad de 10 parámetros. Pero para nuestra aplicación lo que queremos es únicamente estimar los primeros 4, porque son los que nos permiten cancelar la gravedad. No tanto los de inercia, aunque pues los incluimos de todas maneras para hacer una comparación con los resultados, con los valores nominales de la pinza proporcionados por el fabricante. Entonces, ¿cómo quedaría el modelo ya completo si cuando nosotros ponemos la herramienta la herramienta médica, pues el modelo queda extendido por un término que lo descomponemos igual como una parametrización lineal, en donde tenemos un regresor de la carga que asumimos conocido, eso sí lo conocemos, pero los parámetros de la herramienta no los conocemos, ¿sí? Y pues como dijimos a priori que los parámetros del robot sin la carga sí los conocemos, pues podemos pasar esto del lado izquierdo, porque en el lado izquierdo tengo todos los términos que sí conozco. Por lo tanto, llegamos a una dinámica expresada de esta manera, en donde la entrada es la diferencia del torque de cada motor menos los de cada eslabón, ¿sí? Y eso es igual a la carga o a la herramienta, básicamente. Entonces, fíjense que aquí podemos nosotros aplicar las mismas leyes de adaptación que aplicamos en el caso anterior, y esa fue la idea en principal, probar nuestra ley de adaptación en un caso ya más serio, que es en la de un robot asistente. Aquí el experimento consiste en hacer
que el robot siga una trayectoria únicamente en sus últimas 3 articulaciones. Es decir, lo estamos sometiendo a un nivel de excitación, ¿sí?, que nos proporciona información suficiente para nosotros activar nuestra ley de adaptación e identificar los parámetros inerciales de la pinza, ¿sí? Ese nivel fue suficiente para nosotros poder estimar los parámetros de la pinza. ¿Y cuál fue el resultado? Aquí tenemos los 10 parámetros, ¿sí?, en donde los primeros 4 son los que más nos importa para nosotros cancelar la gravedad. Y pues vemos que pues los parámetros estimados convergen, ¿verdad?, de manera próxima a los parámetros nominales de la herramienta. Sin embargo, tiene pues sus desventajas este algoritmo, porque este algoritmo que estamos proponiendo pues está basado en sistemas de tiempo continuo, cuando en la realidad, ¿verdad?, pues el robot pues es un sistema discreto, porque el tiempo de muestreo es 1 milisegundo, el máximo rate que pudimos nosotros lidiar, y eso pues disminuye el desempeño del algoritmo que estamos proponiendo. Además de que tenemos que conocer perfectamente las no linealidades del modelo, es decir, el regresor. Tenemos que conocerlo perfectamente. Entonces no es fácil llegar a estos resultados. Se requieren de muchas pruebas y muchos ajustes de ganancias y todo para lograrlo de manera repetitiva. Y llegar a ese punto de manera repetitiva es lo más importante, porque en ingeniería, o sea, que tu algoritmo sea confiable, es lo que estamos pretendiendo aquí. Pero esto abre punta a distintas investigaciones y propuestas, nuevas funciones de adaptación que nosotros podemos probar y seguir tratando de lograr esa repetitividad, ¿verdad?, que es la de estimar los parámetros cada vez que tengamos un proceso de identificación, que garanticemos de que van a ser confiables los parámetros que estamos estimando, para después compensar la gravedad y que el médico cirujano no sienta el peso de los manipuladores. Y por último, lo que estamos aquí concluyendo es en las 3 partes, ¿no?, que la primera principalmente habla de teleoperación, es que con el esquema que estamos proponiendo, que propusimos, es que los errores quedan arbitrariamente pequeños, ¿verdad? Tanto, o sea, los errores de fuerza y posición quedan arbitrariamente pequeños, únicamente midiendo la posición, que para efectos prácticos es bastante aceptable, porque estamos diciendo que el error es pequeñito, no es 0, pero es pequeñito. Y pues los resultados experimentales demuestran esta robustez de nuestra ley de control, porque fue sometida no nada más a una superficie deformable, sino a distintas superficies desconocidas que son deformables y que son rígidas, etcétera. Y como es robusto, podemos imaginarnos en un caso, ya sigo mencionando el caso médico, porque podremos simular, ¿no?, que la superficie deformable pues es el músculo, ¿verdad?, cuando está el robot tocando a un humano, y que la superficie rígida pues sea el hueso. Entonces, como estamos diciendo que cumplimos el mismo objetivo en diferentes tipos de superficie, pues es un algoritmo robusto ante el cambio, ¿no?, de una superficie a otra. Entonces podemos aplicarlo ya a aplicaciones más, bueno, a ejemplos más serios, ¿no? Que fue la propuesta después de obtener un maniquí de uso médico en el laboratorio de robótica de la Facultad de Ingeniería del UNAM. La segunda conclusión trata sobre el estimador de fuerza adaptable, ¿no? Aquí demostramos que los parámetros estimados convergen en tiempo fijo, o sea, los parámetros del robot y del entorno convergen en tiempo fijo a los reales, pero eso no necesariamente implica que la fuerza estimada converja también en tiempo fijo, sino que matemáticamente demostramos que la fuerza, ¿verdad?,
queda finalmente acotada por cotas arbitrariamente pequeñas. Eso sí lo podemos demostrar, pero no que la fuerza estimada sea en tiempo fijo, sino que los parámetros sí son estimados en tiempo fijo. Y por último, la misma idea o la misma ley de adaptación se utilizó a un robot de uso médico, el Franca Emica, que es un robot colaborativo o cobot, en donde se demuestra que los parámetros estimados convergen a los reales en tiempo fijo, con una excitación mínima. Es decir, con un solo movimiento podemos nosotros obtener un pulso de excitación suficiente para identificar los parámetros. Todo esto que le estoy mencionando también se demostró, o sea, en simulación, pero pues es más interesante verlo de manera práctica, ¿no? Sin embargo, estas leyes propuestas, pues dependen, ¿verdad?, de obtener un pulso de excitación que no es fácil, en realidad. Hay que jugar un poco con la trayectoria y qué tan rápido se mueve. Y pues depende de gran medida, ¿verdad?, de la definición de esta trayectoria. Y bien, ya para finalizar, de lo que se obtuvo, del producto que se obtuvo de estas investigaciones fueron estos artículos en donde el primero de ellos habla de la fuerza estimada en tiempo finito de un sistema de teleoperación bilateral. El segundo de ellos trata sobre la identificación de los parámetros de la carga o de la herramienta en un robot colaborativo, Franca Emica. Y el tercero es una validación experimental y análisis de estabilidad de un control estándar proporcional integral derivativo ¿verdad?, para sistema de teleoperación bilateral, considerando retardos variantes en el tiempo. Y bueno, pues yo agradezco, con esto concluyo, yo agradezco mucho la invitación. Pues estoy abierto a algunas preguntas que puedan surgir de su lado. Yo, pues para mí es un honor haberles dado esta plática, compartiéndoles un poco de mi experiencia, y pues espero en algún futuro pues seguir ahí compartiendo distintas pláticas con ustedes, con distintos temas. Y pues muchas gracias por su atención y por la invitación. Estoy a sus órdenes. Gracias a usted, doctor. A ver, si alguien tiene alguna pregunta. A ver, adelante, adelante, Mauricio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero quiero agradecer la participación del doctor Guajardo, a quien pues tuve la oportunidad de conocer el semestre pasado en la UNAM. Considero que he sido un gran profesor y agradezco de que haya aceptado la invitación. No, gracias a ti, Mauricio. Igualmente, doctor. Mi pregunta va más que todo si en la universidad, bueno, en Francia creo, donde hizo el trabajo de investigación, actualmente están pensando en aplicar técnicas de inteligencia artificial a estos robots, o hay algún avance en cuanto a eso, ¿no? Sí, hay, en particular en el laboratorio donde trabajé yo, ellos están dedicados a únicamente aplicaciones médicas, o sea, ya sea algoritmos que sean, ellos lo utilizan para eso. Pero también hay laboratorios allá en donde sí hacen uso de redes neuronales, inteligencia artificial, para control de robots. Y una de esas investigaciones fue que estiman en el punto de contacto, ¿verdad?, del manipulador. Es decir, por ejemplo, que el humano toque en este punto, ese algoritmo te permite decir en qué punto fue tocado. Entonces, de cierta manera, estimas varios puntos y puedes pues decir, toqué aquí, vas a hacer alguna tarea en específico, ¿no? Entonces, eso es algo, suena muy, muy loco, pero es una de las aplicaciones interesantes porque estás utilizando ya redes neuronales, inteligencia artificial, ya para robots manipuladores. Pero sí, evidentemente, sí. Es una universidad que tiene muchos manipuladores y varios laboratorios que trabajan
con los mismos manipuladores, pero distintas aplicaciones, sí. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna ¿Alguna otra? otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, doy por finalizada la ponencia. Muchas gracias, doctor Guajardo, por su asistencia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mauricio, por haberme invitado, contactado. Fuiste un gran alumno, ejemplar, y pues espero ahí, no sé, seguir platicándoles un poco de mi experiencia. También precisando, ya no, yo dejé ya de dar clases en la UNAM, ¿verdad? Fue mi último semestre, pero pues tengo todavía contacto con mi asesor, entonces todavía pretendo tener colaboración más que ser parte del UNAM, sino colaboración, pero por lo pronto yo estoy en el sector privado, yo trabajo en una empresa privada en donde hacemos otro tipo de control de sistema, es otro tipo de sistema, no tanto robots, pero son muy interesantes ese tipo de sistemas que son de soldado ultrasónico, ¿no? Entonces, si obtengo algo, ¿verdad? Por ahí me gustaría, pues, pues seguir divulgando, ¿va? Mi trabajo. Y pues para mí fue un orgullo, ¿va? Haberles compartido pues mi investigación, más que nada mi tesis doctoral a la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Muchas gracias a todos. Queda a sus órdenes. Gracias. Igual, muchas gracias a todos los que asistieron y ahí en el chat les estoy enviando el link de la siguiente ponencia a ver si pueden también ingresar. Muchas gracias, doctor. Nos Vale, nos vemos. vemos.